Bienvenido una vez más a nuestro canal del Departamento de Matemáticas Leasing Math. En esta oportunidad vamos a hablar de un concepto muy importante en el cálculo de las matemáticas, como es la definición de función. Antes de hablar de función, debemos recordar a los muchachos que el concepto de función viene a partir del concepto de una relación o de la definición de una relación. Recordemos que una relación es cualquier subconjunto no vacío de un producto cartesiano que se da entre dos conjuntos, uno que contiene o llamamos conjunto de partida, otro que llamamos conjunto de llegada. En la función exactamente es muy parecido, pero con otras condiciones. Aquí tenemos un conjunto de partida y un conjunto de llegada, y aparte de ello, como bien ya les decía, hay una condición para definir las funciones. Entonces, como podemos ver en la presentación, podemos definir una función como un tipo de relación o correspondencia que existe entre dos variables. Normalmente en matemática trabajamos con las variables x y y, ¿sí? Y luego tenemos que la relación entre las variables se representa como y igual f de x. Y igual f de x. Ahí para no borrar. Listo. Entonces, le damos la condición con la condición de que cada valor de la variable independiente, ¿sí?, que es la variable que va a representar el dominio de la función, le corresponde un solo valor de la variable dependiente, que va a representar en este caso lo que es el rango. Ya les explicaré qué es el dominio y qué es el rango. Eso quiere decir que para que este valor de y lo podamos obtener, debemos tener antes el de x, es decir, que esta variable y va a depender de la variable x. Funciona como el GIF que tenemos aquí en la presentación, muy parecido. Supongamos que los circulitos o las piedras que están entrando a la máquina son x y el resultado es f de x. Es como si aquí a la máquina, vamos a hacer un cambio de color, aquí a la máquina entrara un 5 y ya se procesara, eso tuviera un 11. Pero como a partir del 5 se tuvo un 11, eso lo hacemos eso lo hacemos cuando tengamos ya una función definida de manera algebraica. Pero aquí la situación es que tenemos siempre una variable independiente que es la x y una variable dependiente que es la y. Ahora, ojo con esta condición y que no se nos vaya a olvidar. De hecho, ténganla siempre presente en todo este tiempo. Una función, recordemos que es una relación, pero que cumple esta siguiente condición. Si aquí yo tengo un x sub 1 y aquí un x sub 2, este valor de x sub 1 le va a corresponder un valor, llamémosle A, de otro conjunto.
Normalmente este conjunto de partida lo llamamos A y el conjunto de llegada donde van las variables dependientes lo llamamos B. Y esta relación funcional la representamos como F. ¿Sí? A x sub 2 le puede corresponder otro valor, puede ser, digamos que el número 1 en el conjunto de partida, perdón, de llegada. El conjunto de partida viene siendo el... Segunda condición, un elemento de este conjunto A no puede relacionarse con dos elementos del conjunto B. Es decir, esto no es función, esto no será función si tenemos lo siguiente. Digamos que aquí tenemos un valor de x y va a estar relacionado con un 1 aquí y con un 0 acá. Esto no es función, ¿sí? Esto no es función, esto lo podemos tachar, no es función. Esto sí, ahí está. Bien, los elementos que están aquí representarán el dominio de la función, los que están en el conjunto de partida. Lo representamos como donde f, en este caso el dominio, sería estos elementos. ¿Cuáles elementos? X sub 1, X sub 2. Y el rango lo vamos a denotar como rango de f. ¿Cuál es ese rango? En este caso sería el elemento A y el elemento 1. Profe, si tenemos un elemento que está en el conjunto B, pero que no se relaciona con el conjunto A, eso sí puede ser posible y por eso también existe un concepto que se llama codominio. ¿Qué es el codominio? ¿Sí? Todos los elementos que están en el conjunto B que se relacionen o no con su respectivo elemento del conjunto A. ¿Sí? Por eso decimos de que el rango es un subconjunto, ¿sí?, de ese codominio. Supongamos que aquí tenemos una n, pongámosla acá, es un elemento que está en el conjunto B, pero que no se está relacionando con ningún elemento del conjunto A, ¿sí? Lo que quiere decir que el codominio está representado por n, a y 1. ¿Sí? El rango es un subconjunto del codominio. Bien, ahora sigamos. Tengo de para adelante, entonces aquí lo que le explicaba ahorita, pero aquí lo representé con otras letras. No importa la letra, aquí hubiese podido poner M, aquí hubiese podido poner N, en fin. La situación es que aquí el conjunto de partida se representó por D, aquí el de llegada por R, ¿sí? Y los elementos que de f de x representan el rango de la función y los elementos de x, que son la variable independiente, representarían los elementos del dominio. ¿Sí? Ya eso lo trabajamos, entonces ya explicamos una característica que es el rango, el dominio, ¿sí? La función tiene valores positivos y negativos, claro que sí. Sobre todo porque aquí vamos a hablar de funciones que van de R en R, es decir, cuyo dominio contiene números reales y codominio también. O sea, son funciones que van de números reales a números reales. Los ceros de la función, en la función, es decir, los ceros en f de x van a representar el intercepto con el eje x. Es decir, que cuando y vale 0, se calculan los interceptos en el eje x y cuando x vale 0, lo propio, el intercepto en el eje y. ¿Sí?
En las funciones vamos a aprender a calcular máximos y mínimos con cavidades, haciendo horizontales y verticales, pero estos que están aquí los voy a tratar en un video donde hablaremos de aplicaciones derivadas. ¿Sí? Ahí se suena un poco más interesante. ¿Sí? Existen tipos de funciones algebraicas, entre ellas la polinómica, la racional. ¿Sí? Tenemos funciones irracionales. ¿Sí? Llamamos a funciones transcendentes las trigonométricas, las logarítmicas, las exponenciales. Un caso particular de las trigonométricas, para recordarles un poquito, escribir la función seno con respecto a la variable x de esta manera: f de x igual seno de x. Esa sería una de las funciones trigonométricas, aquellas como el coseno, la tangente, la cotangente, la secante, cosecante, e inclusive en sus inversas se pueden representar como funciones. Logarítmica, vamos a encontrar dos formas: una que está escrita la forma f de x igual logaritmo natural de x. Esta la vamos a llamar logaritmo natural, y otra que está escrita de la forma y igual logaritmo de base a de x. Exponenciales, también vamos a tener una exponencial normal, expresada en forma de, como su mismo nombre lo dice, de exponente, como la función f de x igual a elevado a la x, y la que contiene, no, perdón, nuestra función Euler. Vamos a borrar a con tantito. La función Euler la vamos a escribir, que es la función e elevado a la x. Ellas tienen sus condiciones, funciones racionales, ahorita las vamos a mencionar nada más. El objetivo del video es que conozcamos qué es función, tipos de funciones. Después iré subiendo videos para ir definiendo cada una de ellas, lo que es una función lineal, cuadrática y todas las demás. Ya poco. Entonces, una función algebraica es aquella que puede expresarse como un número finito de sumas, diferencias, múltiplos, cocientes y radicales. ¿Sí? Una función con un solo término, que contenga una expresión algebraica como la que tenemos aquí en general, x a la n, donde n es cualquier número entero positivo o cualquier número entero. Es una función algebraica, una donde tenemos la suma de dos binomios, como el caso de f de x igual 3x más 2 más 5x menos 8. Aquí tenemos una diferencia, aquí tenemos un cociente, aquí tenemos por último una raíz. Y en general tenemos un tipo de función algebraica llamada función polinomial o función polinómica, ¿sí? Y contiene esta relación. Esta función polinómica tiene la condición de que el coeficiente del enésimo término es distinto de cero. El dominio de toda función polinómica, oígase bien, de toda función polinómica, llámese lineal, cuadrática, cúbica, etcétera, son todos los reales. Son todos los reales. ¿Qué sucede cuando la función polinómica es lineal? El rango fácilmente, como es una línea recta, también serían todos los reales, pero en la cuadrática es un tipo de función polinómica diferente, en donde va a depender del vértice, porque su gráfica siempre tiene una concavidad. Entonces, con más razón hay que tener en cuenta de que el rango de la función cuadrática toca hacer un cálculo del vértice. Hay un método y una técnica para ello. ¿Sí?
Sigamos. Esta, la que yo les decía, aquí les menciono la función racional, aquella que puede escribirse como el cociente de dos polinomios. Tiene la forma de f de x igual p de x sobre q de x. De hecho, en esta parte de aquí, esta sería una función racional. Pero esta función racional tiene algo particular, de que esta sí está definida para todo número real. La razón es sencilla, si el denominador fuera distinto de 0, debe existir un valor para x, tal de que x a la 2 más 1 nos dé 0, y ese valor es el que nos tomaría la función. Pero resulta que acontece de que primero el hecho de que sea un término cuadrático nos dice que ya es positivo, así como lo tenemos escrito. Y segundo, ustedes recuerden muy bien que la solución de la ecuación cuadrática es x a la 2 más 1 igual 0, no tiene soluciones reales. No tiene soluciones reales. Listo. Entonces, es claro que para todo x, en este caso, x a la 2 más 1 puede tomar cualquier valor real sin ningún problema. Sin ningún problema. Entonces, retomemos que aquí hay funciones polinómicas en las cuales sí toca hacer esa restricción, como es el caso de la función f de x igual, una facilita, 1 sobre x. Claramente aquí x es distinto de 0. ¿Por qué es distinto de 0? Primero, ustedes saben que la división entre 0 no es posible, ¿sí? Y la misma definición nos dice que el denominador es distinto de 0. Obvio, no podemos dividir entre 0. Ahora, un poco más real a lo que nos vamos a enfrentar puede ser la función 6x más 1 sobre 2x menos 3. Listo, entonces, esta función es válida para todo valor de x, excepto ¿para quién? Pues nos toca resolver la ecuación 2x menos 3 igual 0, y el valor que nos dé aquí de x es el valor que no puede tomar x en la función. Entonces, al despejar, claramente tenemos de que esto es 12x igual a 3. Recuerden que sumamos el inverso aditivo de en ambos miembros de la ecuación. Y aquí tenemos de que x es igual a 3 medios. Recuerden que multiplicamos el recíproco en ambos miembros de la ecuación y por eso nos da ese valor. Y esto significa que aquí x, para esta función, x es distinto de 3 medios. Y tenemos que respetar esto que tenemos aquí. Listo. Aquí tenemos funciones irracionales. No todas las funciones irracionales se representan así, pues porque si g de x aquí valiera 4x a la 2, bueno, listo, se convierte en una algebraica, pero hay otros casos en los que usted y yo sabemos que no, ¿sí? Puede ser la función constante f de x igual raíz de 2. A pesar de que es una función constante, también es irracional porque ustedes saben que raíz de 2 es un número irracional. Así tenemos tipos de funciones. Parece un 1, me pueden decir después en los comentarios. Aquí está, listo. Y lo que les decía, la trascendente. Aquí tenemos un ejemplo de la trigonométrica, de la logarítmica y de la exponencial. Y formas de representar funciones.
La ecuación A igual pi por radio a la 2, que representa el área de un círculo, podemos decir de que el valor de A va a depender del valor que tome R. Es decir, que esta la podemos escribir como A de R igual a pi por radio al cuadrado, donde este valor de aquí sería la variable independiente y el área la variable dependiente, porque depende del valor, en este caso, del radio. ¿Sí? Otra forma de representar la función es la forma gráfica, como la que vemos allí. Para ello nos podemos apoyar también, hoy en día pues se trabajan mucho gráficas de funciones con programas como GeoGebra. Es el más sencillo de todo. Máxima también muy fácil de usar, pero Máxima tiene unos códigos, aunque ya ella viene parametrizada para seleccionar lo que vamos a hacer, pero de todas maneras no es tan sencillo como GeoGebra. ¿Sí? Para ahí, bueno, hay otros muy buenos aplicaciones de app, hay bastantes. Sin embargo, hay uno que tiene un costo, es súper buenísima. Matemática, todos lo conocemos como MATLAB, que tiene una versión gratuita que es Octave. Listo, ahora la otra, esta se la había explicado con los diagramas de Venn. Y listo, siempre arrancamos con la función lineal que tiene la forma f de x igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es el valor de la ordenada del origen o la intersección con el eje y. Este valor m es la tangente. ¿Sí? La tangente de qué ángulo, un ángulo θ que podemos generar aquí. Por eso es que tenemos la diferencia en que el cateto opuesto, aquí la diferencia sería y2 menos y1. Aquí la diferencia sería x sub 2 menos x sub 1. Y este sería la tangente de θ. La pendiente es la tangente del ángulo que se forma allí. También por estas mismas cosas decimos que la tangente es el punto de inclinación de la recta. ¿Sí? Esta es una función constante. Por ejemplo, si tuviéramos una función f de x igual, póngale usted un valor arbitrario, 10, y aquí tuviéramos ese valor de 10 en el eje y, entonces trazaríamos una línea horizontal por encima del eje x, exactamente en el punto donde y vale 10. La función idéntica es la función que pasa por el origen. Esa función toma la ordenada 1,1, 2,2, 3,3, menos 1, menos 1. Es la idéntica. Y la cuadrática, que existen de dos maneras. Esta para otro video se las dejaré. Tenemos aquí un tipo de exponencial, ya se la había presentado, y sus condiciones. Pero bueno, la idea en este video es dar apenas una introducción al tema. Pues en el próximo video pues iniciaremos con lo que es función lineal. Entonces espero que les haya gustado. Apoyen con sus comentarios, sus suscripciones. Espero que les haya gustado y gracias por todo.